Bien, ¿alguna duda con respecto a la explicación, a los resultados? ¿Sí o No, no? no dice. ¿No hay duda? ¿Seguro? No oigo. No dice. Bien, entonces así se calcula el deflactor, su interpretación y así se calcula la inflación. Bien, vamos a ver el cálculo de la tasa de inflación interanual, intermensual. Cuando queremos saber cómo varía la inflación de año a año, usamos el cálculo de la tasa de inflación interanual. Es decir, si queremos comparar en el año 2006, en agosto del año 2006, con respecto a agosto del año 2005, decimos, tasa de inflación del año de agosto de 2006 va a ser igual al índice de precio consumidor o también puede ser deflactor, es lo mismo. IPC 2006-8 menos IPC 2005-08 entre el IPC 2005-08, que sí que estamos comparando agosto 2005 con agosto 2006. Sustituyendo nos da 3,7%. 3,7%. Maigua, ¿qué significa ese 3,7%? De agosto 2006 a agosto 2008. ¿Qué significa en términos de inflación? Que está aumentado Ajá, pero ¿qué aumenta qué? ¿Qué aumentó de cuándo a cuándo? de 2006 a 2000. Pero de enero o febrero. ¿Ah? De enero o febrero. De enero. No, de agosto. Aquí Ahí sí, está. 2006-8. sí, Que la inflación de agosto 2005 a agosto 2006 aumentó en 3,7%. Con $100 que yo compraba en el supermercado bienes y servicios en agosto de 2006, ahora tengo que buscar $3 más. De agosto 2005 al 2006. En agosto 2006 tengo que buscar $3 más con 70 centavos para comprar la misma cantidad de productos. Eso significa agosto 2005, agosto 2006. Ahora vamos a ver la tasa de inflación intermensual, mes a mes. Yo quiero comparar la inflación de agosto con respecto a julio del mismo año. O por ejemplo, cuando pase agosto, yo puedo comparar la tasa de inflación de julio, cuando fue el paro, con inflación de agosto, pues esto se va a disparar, ¿verdad? Eso va a ser muy elevado. Entonces yo aquí comparo la inflación de agosto, IPC de agosto menos IPC de julio entre IPC de julio por 100, 20 centavos. Quiere decir que los precios entre julio y agosto han aumentado en cuánto? En 20 centavos, es decir, 0,2%. ¿Alguna duda? ¿Sí o no? no. Ajá. Y la tasa de inflación acumulada o lo que va de año respecto a diciembre. Cuando es acumulado lo tomo en base a diciembre, pero yo puedo calcular la tasa de inflación acumulada de enero a junio, que ya cerró, y ver en cuánto aumentaron los precios en ese semestre. Entonces decimos, inflación agosto 2006 sería IPC de agosto 2006 menos IPC de agosto, diciembre de 2005. Estoy analizando cuál ha sido el incremento de diciembre del año 2005 hasta agosto del año 2006. Es decir, en esos 8 meses, ¿en cuánto ha aumentado la inflación? En 1,9%. Diciembre de 2005, agosto de 2006. Es decir, que la inflación ha aumentado en 1,9% en los 8 meses. De esa forma se interpreta la tasa de inflación interanual, intermensual y de diciembre a lo que va de año. Por ejemplo, ahorita yo puedo calcular la tasa de inflación de Ecuador de diciembre a junio, que ya cerró junio. Luego la puedo calcular de diciembre a julio, cuando cierre julio, ahí voy a comparar cuánto ha aumentado.
¿Alguna duda, alguna pregunta, sí o no? No oigo. Activen sus cámaras que no los veo. ¿O están comiendo todavía? Maigua, guapas. Pamela, ¿alguna pregunta? ¿Sí o no? Con respecto a la tasa de inflación mensual, intermensual y en lo que va del año. No, Pamela, ¿no hay preguntas? Bien, seguimos. Bien, el PIB per cápita. ¿Qué significa PIB per cápita? Producto Interno Bruto por cabeza, por individuo. El PIB per cápita es un indicador que se utiliza generalmente para medir el grado de bienestar de un país y realizar comparaciones entre países. Se calcula dividiendo el PIB entre el número total de habitantes. Si Ecuador tiene 17 millones de habitantes, yo divido el PIB entre 17 millones de habitantes y me indica cuánto ingreso le corresponde a cada habitante. Entonces, ¿cómo se calcula? PIB per cápita es igual al PIB real entre la población. PIB real entre la población. Para el año 2011, en Costa Rica, dice PIB per cápita en Córdoba, en dólares, 37.792.8. Entre la población de habitantes de Costa Rica, que era 5.727, 5.720.000. Por lo tanto, corresponde a un per cápita de 0,066 centavos de dólar. Eso le correspondió a cada habitante de Costa Rica en el año 2011. En el caso de Ecuador, dice, la relación entre el valor total de todos los bienes y servicios finales generados durante un año por la economía de una nación o estado y el número de sus habitantes. Un país que percibe en un año un Producto Interno Bruto de 300.000 millones de dólares y tiene 30 millones de habitantes, el caso de Venezuela. El PIB per cápita será de 10.000 dólares por habitante. Eso es lo que le corresponde a cada venezolano por habitante, por concepto de Producto Interno Bruto real. Aquí vemos el caso de Ecuador, ¿verdad? Que en el año 2020 el PIB fue de 5.600.000. Colombia 5.332.000 y Bolivia 3 millones. Fíjense cómo ha ido aumentando el PIB per cápita de Ecuador. ¿Cuál es el PIB per cápita de Ecuador del año 2021? El valor absoluto del PIB de Ecuador creció 2.600 millones de euros respecto al año 2020, que sí que la economía ecuatoriana ha ido creciendo. Por lo tanto, el PIB per cápita de Ecuador para el año 2021 fue de 5.125 euros para cada habitante, 149 euros mayor que el año 2020, que fue de 4.976. ¿Qué implica esto? Que el PIB per cápita ecuatoriano ha ido mejorando año a año. ¿Cuánto es el PIB de Ecuador del año 2022? El Banco Mundial revisó el alza de las previsiones de crecimiento de la economía ecuatoriana para el año 2022 y 2023. El organismo proyecta que el PIB bruto de Ecuador crecerá 4,3% en el año 2022, lo que significa una mejora respecto a su previsión de enero, cuando se pronosticó un valor mucho menor. Allí, no lo veo allí. Entonces quiere decir que en términos de PIB per cápita, Ecuador ha ido mejorando a pesar de los problemas económicos que existen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí o no? La gente no habla, Dios. No dice nada. No le pesa mucho la lengua. Bien. Vamos a trabajar con otro agregado. La tasa de crecimiento del PIB real. Tasa de crecimiento. El PIB es un indicador que determina la capacidad productiva de un país y se utiliza la tasa de crecimiento de este para conocer el crecimiento económico como medida de referencia en comparación con el crecimiento de los países. Quiere decir que la tasa de crecimiento del país
lo que mide es cuánto ha crecido en términos de un año en relación a la producción de bienes y servicios. La tasa de crecimiento económico del PIB real es una medición empleada para estudiar incrementos o disminuciones de la producción de una economía en términos de periodo de tiempo, tiempo de auge, tiempo de crisis, tiempo de expansión y tiempo de recesión. Entonces, la tasa de crecimiento mide cómo se comporta la producción de bienes y servicios en cada uno de esos tiempos. Por ejemplo, se considera para la tasa de crecimiento para medir el PIB real. De esta manera aislamos el efecto de la variación de los precios. Entonces, la tasa de crecimiento será Producto Interno Bruto Real del año actual menos Producto Interno Bruto Real del año anterior entre Producto Interno Bruto del año anterior por 100. Que sí que la base para calcular la tasa de crecimiento es el Producto Interno Bruto Real. En el caso de una economía hipotética decimos tasa de crecimiento PIB real del año actual 20.790 menos PIB real del año anterior 18.900 dividido para PIB real del año anterior 18.900 por 100. Eso es la tasa de crecimiento, no una tasa de crecimiento del 10%. Del 10%. Pamela, ¿qué significa ese 10%? ¿Qué significa que la economía haya crecido de un año a otro en 10%? ¿Qué significa? Pamela en Lago, que no la veo. Que fue subiendo un 10%. ¿Pero quién subió? La economía. Ajá, ¿en términos de qué? ¿Cómo se interpreta eso en términos económicos? ¿Qué sucedió allí para que me diera ese valor? ¿Qué creció? La ¿Creció la economía gente? hipotética. ¿Ah? La economía hipotética. Ajá, pero ¿qué creció? Creció la gente, si antes medía 1 metro, ahora mide 2 metros. ¿Qué creció? De un año a otro, ¿qué creció? ¿Crecieron La los tasa. carros? La tasa. ¿Cuál tasa? ¿La tasa de La, café? la No. tasa de crecimiento. Ajá. ¿Y quién representa esa tasa de crecimiento? ¿Los animales? Las personas. No, tampoco. Las personas no crecen de un año a otro. ¿Qué creció, Maiwa? Los productos. La producción de bienes y servicios. Eso fue lo que creció. Entonces, la tasa de crecimiento de una economía representa el crecimiento de la producción de bienes y servicios. Si el año pasado las empresas producían 100 litros de leche anual, ahora van a producir, las vacas van a producir 110 litros de leche. Si el año pasado se fabricaban 100 pares de zapatos, este año se va a fabricar 110 pares de zapatos. En conclusión, la tasa de crecimiento de la economía significa un crecimiento de la producción de bienes y servicios. Este es el análisis de la tasa de crecimiento de una economía. Bien, vamos a ver el ejercicio. Dice, el crecimiento del PIB en el año T se referirá a la tasa de crecimiento del PIB real en el año T, lo que es igual PIB real del año T menos PIB real del año anterior entre el PIB real del año anterior por 100, que es lo mismo que IT. Los periodos de crecimiento positivo se le denominan expansiones. Si ese crecimiento del PIB, esa tasa de crecimiento es positiva, se le llama expansión. Si es negativa, se le llama recesión. Por lo tanto, la tasa de crecimiento del PIB real para el año 2011 en Costa Rica fue del 4.7%. ¿Qué hubo allí? ¿Recesión o expansión, Sisa? ¿Qué hubo? Expansión. Hubo expansión porque su valor fue positivo. Si ese valor hubiese sido
negativo sería una recesión. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que los productos de un año a otro, la producción de bienes y servicios creció en 4.7%. En 4.7%. Si antes se producían 100 manzanas, ahora se producen 104 manzanas con 70, por decir algo. En términos monetarios también, es decir, que ha crecido, ha aumentado los ingresos por la producción. Otro ejercicio. El PIB real del año 2014 de Costa Rica fue de 1.000 millones de colones, 23.934 millones de colones. En el año 2015 fue de 24.792 millones. Calcule la tasa de crecimiento durante el año 2016. Fíjense que tenemos 14, 15 y 16. Entonces sería el PIB real del año 2015 menos el PIB real del año 2014 entre el PIB del año 2014 por 100. Esto nos da una tasa de crecimiento de 3,58%. ¿Qué significa esto? Que la producción de bienes y servicios ha crecido del año 2015 al año 2016 en 3,58%. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí o no? No. Bien. Aquí hay otro ejercicio que ustedes lo van a hacer. La evolución del PIB nominal y el real de la economía española durante los años 80 fue el siguiente. En miles de millones. Año del 84 al 88, PIB corriente, PIB real. ¿Qué vamos a calcular? Primeramente, el deflactor para el año 88. Luego, calcular la tasa de crecimiento interanual del PIB real y del PIB nominal y el deflactor. Finalmente, obsérvese que en el año 86 el PIB nominal era de un 16,6%, en el 87 11,8%. ¿Significa eso que la evolución de la economía española fue más desfavorable en el 87 que en el 86? Entonces van a hacer ese ejercicio. Primero calculamos el deflactor, luego la tasa de inflación y finalmente la tasa de crecimiento. Entonces, al finalizar la clase se los envío por el grupo. Aquí hay otro ejercicio que van a hacer. Tenemos el PIB nominal, el PIB real, el deflactor, la tasa de inflación y falta la tasa de crecimiento. Use sus respuestas anteriores para el cálculo del deflactor del PIB en cada año. Use el deflactor del PIB para calcular la tasa de inflación 2006 a 2007, 2007 a 2008. Y todavía falta la tasa de crecimiento. Entonces, para que hagan esos ejercicios. Aquí hay otro, completo. Realiza el siguiente ejercicio. Supongamos que una economía cerrada, donde solo se producen dos bienes complementarios, café y azúcar. Para los años 2017, 18 y 19, tenemos precio del café y cantidad del café, precio y cantidad del azúcar, Producto Interno Bruto nominal, calcularlo. Calcular Producto Interno Bruto real, calcular el deflactor, calcular la tasa de inflación y calcular la tasa de crecimiento. Entonces, todo eso tenemos que calcularlo tomando como año base el año 2018. La tasa de crecimiento del PIB real y la tasa de inflación 18 y 19. Interprete económicamente los resultados obtenidos y la evolución económica de ese país. Entonces, ese es otro ejercicio que van a hacer. A ver. ¿Qué observamos aquí? Suponemos que el ahorro privado de una economía equivale a 1.000 millones de dólares. Calculamos la inversión nacional sabiendo que debe cumplirse lo siguiente. Inversión más exportaciones netas es igual al ahorro más el saldo presupuestario. Estas son las siglas. S es ahorro y inversión, S saldo presupuestario, XN exportaciones netas. Ya saben que las exportaciones netas es el resultado de restar exportaciones menos importaciones. Entonces, ¿qué sucede en la situación A? Hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque me dice que hay equilibrio cuando el ahorro es igual a la inversión. Entonces, aquí hay un equilibrio. ¿Ven? No hay ni saldo presupuestario, tampoco hay aportaciones netas. En la situación B, el déficit público es de 150 menos, para que la inversión pueda seguir siendo 1.000.
debería existir un déficit exterior de 150. Quiere decir que aquí esto debe ser positivo para que haya un equilibrio. Entonces se salda menos 150 por 150 y el ahorro queda igual a la inversión. ¿Qué es lo que busca la economía? El equilibrio. Situación C. Si el déficit público es de menos 150, ¿verdad? Y el déficit exterior de menos 50, una parte del ahorro irá destinada a la financiación del déficit público, dado que la financiación exterior no es suficiente. La inversión será de 900. Quiere decir que aquí también hay desequilibrio porque la inversión es menor al ahorro, porque hay déficit público en 150 y las exportaciones netas son negativas, quiere decir que hay más importación que exportación. Y la situación D, si el superávit público es de 150 y el superávit exterior de 50, el ahorro más el saldo presupuestario sería de 1.150. Se puede incluso aumentar la inversión privada para que haya un equilibrio. En resumen, ¿cuál es la mejor situación para esa economía? La situación A, B o C. En términos económicos, ¿cuál es la mejor situación? A, B o C. No oigo. Pamela, ¿cuál es la mejor situación? La C. La A, porque hay equilibrio. La A. En la C no, porque tienes un saldo presupuestario negativo y tiene unas exportaciones netas negativas. Por lo tanto, la A, porque hay un equilibrio entre ahorro e inversión. Todo lo que se ahorra se invierte. No hay saldo presupuestario y tampoco hay exportaciones netas para poder compensar. Entonces, la mejor situación es la situación A. Bien, esto lo seguimos en la próxima clase. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Bien, entonces ya pueden ir haciendo las actividades de rebote que vencen creo que hoy o mañana. Ver los videos, contestar las preguntas. Investiguen para la próxima clase los métodos de cálculo del PIB, que voy a empezar con un interrogatorio para la próxima clase. ¿Cuáles son los 3 métodos del gasto del PIB? ¿Cómo se mide la economía a través de esos métodos? Bien, entonces eso le queda de tarea. ¿Alguna pregunta? Guapas, Gonzalón, Maigua y Sisa, Pamela. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, entonces ya les envío los ejercicios para que comiencen a hacerlo. Esta clase grabada la voy a subir de inmediato. Sin embargo, ya en la carpeta de contenido hay muchos ejercicios ya resueltos que los pueden guiar. Bien, hasta luego, feliz día, nos vemos el próximo martes. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Chao.